El trastorno de personalidad límite es una condición psiquiátrica seria y compleja, caracterizada por alteraciones en distintos aspectos psicológicos, principalmente desregulación crónica de los afectos, inestabilidad de la autoimagen y de la identidad, inestabilidad en las relaciones interpersonales y un pobre control de impulsos. Un estudio realizado en población general en Estados Unidos de Norteamérica estimó que la prevalencia en vida del trastorno limítrofe de la personalidad es del 6%, siendo en hombres 5.6% y en mujeres 6.2%. Esta condición se asocia a considerable discapacidad y comorbilidades psiquiátricas, siendo las más frecuentes los trastornos del ánimo, que se pueden presentar en el 17%, los trastornos de ansiedad en el 14% y los trastornos por consumo de sustancias en el 9.5%. Pero aquí la pregunta sería, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la etiopatogenia del trastorno limítrofe de la personalidad? ¿Qué pasa en el cerebro y en el funcionamiento cerebral en general de los pacientes con este trastorno? Pues bien, de esto vamos a hablar el día de hoy en este podcast. Bienvenidos a un episodio más de Psicológicamente. Yo soy Ileana Treviño. Comenzamos. En relación a la etiopatogenia del trastorno limítrofe de la personalidad, estudios longitudinales han permitido determinar la importante influencia de los factores psicosociales, como diversas formas de disfunción familiar y violencia intrafamiliar, alteraciones particulares en la comunicación madre-hijo y el abuso sexual, entre otros. En este podcast presentamos una revisión de la literatura en general sobre la neurobiología. ¿De dónde surge? ¿Cuáles cambios hay en el cerebro? La intención es buscar integrar coherentemente todas las investigaciones que han caracterizado este trastorno a partir de los determinantes genéticos, alteraciones neuroquímicas, disfunciones neuropsicológicas y correlatos neuroanatómicos y neurofuncionales. Estos hallazgos permitirían concebir de una forma inicial una fisiopatología particular para este trastorno y de alguna manera nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Los hallazgos neurobiológicos en los estudios genéticos que se han realizado en el trastorno limítrofe de la personalidad han estimado la heredabilidad de este trastorno, mostrando una concordancia de 35% en gemelos monocigóticos y de 7% en disigóticos. Debido a la multiplicidad de aspectos psicopatológicos y funciones cognitivas involucradas, los estudios genéticos han investigado la asociación entre ciertos genes y rasgos dimensionales de este trastorno, como por ejemplo la impulsividad, como forma de entender el impacto de las variantes genéticas en la conducta humana. Individuos, por ejemplo, que son portadores de polimorfismos genéticos de la enzima MAO-A, la monoaminoxidasa, la cual es encargada de metabolizar neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Pues bien, individuos que fueron abusados en la infancia tienen una mayor probabilidad de presentar comportamientos criminales y trastorno de personalidad antisocial si tienen una expresión deficiente de esta enzima. Otros estudios han investigado la influencia del polimorfismo funcional de la región promotora del transportador de serotonina, que lo vamos a abreviar como PPTS. Esto modula el efecto de los eventos vitales estresantes durante la infancia. En 2 estudios longitudinales en poblaciones sanas,
Aquellos sujetos que eran expuestos a eventos vitales estresantes en su niñez y que portaban uno o dos alelos cortos del PPTS aumentaban proporcionalmente el riesgo de padecer un trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, impulsividad o conducta suicida a lo largo de su vida. Por su parte, al evaluar directamente a un grupo de pacientes con trastorno limítrofe, se estimó que más de 60% tenía al menos una copia del alelo corto del PPTS. Pero no todos los portadores del alelo corto tenían diagnóstico de trastorno limítrofe. Otro grupo de investigadores, a partir de una población de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, determinó que el alelo corto del PPTS se asoció fuertemente con el diagnóstico del trastorno limítrofe de la personalidad e impulsividad en general. Otro estudio más en pacientes con trastorno limítrofe determinó que los portadores del receptor de serotonina tipo 1B, particularmente el haplotipo 161, tenían una sobrerepresentación del alelo 196A del factor neurotrófico derivado del cerebro, proteína que tiene un rol central en mediar procesos de neuroplasticidad. El alelo 196A determina una sustitución de valina por metionina en la posición 66. Por otro lado, en otras investigaciones se observó que en mujeres con trastorno limítrofe de la personalidad expuestas a abuso sexual en la infancia, un rol modulador protector del polimorfismo del BDNF de la posición 66 valina-valina, estas pacientes tenían una menor tendencia a la agresión impulsiva, hallazgos que se contradecirían con otros estudios en relación a la vulnerabilidad otorgada por la variante valina 66. A pesar que los hallazgos no son concluyentes, pacientes con trastorno limítrofe pueden haber nacido con tendencias genéticas para sistemas cerebrales deficientes en regular impulsos y afectos, lo cual explicaría gran parte de la vulnerabilidad biológica para desarrollar este trastorno. Tomando en cuenta otros estudios, se ha llegado a ciertas conclusiones, como por ejemplo que existiría una correspondencia entre dimensiones sintomáticas y determinados sistemas de neurotransmisión, lo cual a su vez tendría una correspondencia con trastornos psiquiátricos propiamente tales. En relación a las dimensiones sintomáticas predominantes en el trastorno limítrofe, la desregulación del afecto y el descontrol de los impulsos, estas se relacionarían con una alteración en la transmisión colinérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. Por su parte, las alteraciones perceptuales y estados psicóticos transitorios se correlacionarían con una alteración en la transmisión dopaminérgica. Por otra parte, tomando en cuenta los fenómenos psicopatológicos y las funciones cognitivas involucradas, algunos autores han propuesto un rol central a las alteraciones en la transmisión del glutamato, del receptor tipo N-metil-D-aspartato. Este receptor está involucrado en los mecanismos de neuroplasticidad, que es el proceso de cambio en la estructura sináptica dependiente de la experiencia. Este sistema de neurotransmisión jugaría un rol central en modular la actividad de diversas áreas del sistema límbico, hipocampo, amígdala y corteza cingulada anterior, y en la corteza prefrontal, que daría cuenta de diversos fenómenos muy propios del trastorno limítrofe, como alteraciones cognitivas,
por ejemplo, el déficit de memoria, atención, cognición social, etc., así como alteraciones perceptuales, alteraciones psicóticas, desregulación emocional y de los impulsos. Últimamente se ha propuesto que los neuropéptidos endógenos, como son los opioides, oxitocina y vasopresina, también podrían jugar un rol en la patogenia del trastorno limítrofe de la personalidad, debido a su conocida función en regular la conducta social y de afiliación. Se ha podido determinar que mujeres con estilo de apego inseguro, un rasgo dimensional altamente prevalente en este trastorno, tenían menores niveles de oxitocina y menor activación del estriado ventral, que es el área crucial del sistema de recompensas. Todo esto se veía cuando eran expuestas a fotos de sus hijos. Por otro lado, tenemos los estudios de imagenología cerebral en el trastorno limítrofe de la personalidad, para el cual se han utilizado distintas técnicas. En primer término, la resonancia magnética no funcional. Aquí se excluyeron a pacientes con comorbilidades psiquiátricas y otros trastornos de personalidad. Y lo que se encontró fue que los pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad presentaban un lóbulo frontal significativamente más pequeño, en promedio un 6.2%. Debido a las funciones de esta región, daría cuenta de los síntomas de impulsividad y defectos cognitivos. Otros autores, utilizando la misma técnica de resonancia magnética, encontraron diferencias significativas en ambos hipocampos izquierdo y derecho y en ambas amígdalas izquierda y derecha. Interesantemente, la media del volumen del hipocampo se correlacionaba negativamente con la duración del abuso en la infancia. Otro estudio observó mayor concentración de sustancia gris en la amígdala derecha y menor concentración de esta en la región subamigdalina izquierda, áreas directamente involucradas en la respuesta y regulación de estados afectivos. Otros autores han confirmado la disminución bilateral del volumen del hipocampo y de la amígdala, además de reducciones significativas en el volumen de la corteza órbitofrontal izquierda y la corteza cingulada anterior derecha. En cuanto a los estudios con resonancia magnética funcional, un grupo de 15 pacientes con trastorno limítrofe, al ser expuesto a imágenes con expresiones de emociones neutras o negativas, presentaron hiperreactividad de la amígdala izquierda, correlación que tendía a aumentar al asociarse el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Otro estudio, al comparar pacientes con trastorno limítrofe con y sin trastorno de estrés postraumático, demostró que las pacientes con ambas patologías tenían una menor activación de la corteza órbitofrontal y otras áreas de Broca relacionadas con trauma. Otro grupo de investigadores, utilizando paradigmas de inducción de miedo y rabia durante una resonancia magnética funcional en pacientes con trastorno limítrofe, observaron una respuesta exagerada de la amígdala derecha y una respuesta inversa durante la rabia. Otro estudio en pacientes con trastorno limítrofe expuestas a imágenes aversivas encontró un aumento significativo en los niveles de activación de la amígdala bilateralmente y una sobreactivación en áreas medial e inferolateral de corteza frontal. Estos hallazgos muestran una clara disfuncionalidad de los circuitos córtico-subcorticales durante el procesamiento afectivo en pacientes con trastorno limítrofe.
En otro estudio se utilizó una técnica de tomografía por emisión de positrón único, el SPECT. Encontraron en pacientes con trastorno limítrofe una reducción en el flujo cerebral regional en la corteza temporal lateral derecha y la corteza prefrontal polar y ventrolateral derecha. Esto podría correlacionarse con alteraciones en funciones de regulación afectiva propias del hemisferio derecho. Otro estudio en pacientes con trastorno limítrofe con el método SPECT, utilizando un radiomarcador que se une selectivamente al transportador de serotonina, el SERT, observó una disminución significativa en la intensidad de la señal, demostrando esto una disfunción serotoninérgica en estos pacientes, lo cual podría corresponder a uno de los mecanismos subyacentes a la impulsividad y la desregulación afectiva propias del trastorno limítrofe de personalidad. En cuanto a estudios bioquímicos, pudiéramos hablar un poco de los neurotransmisores específicamente asociados al trastorno límite de la personalidad. Los principales pudieran ser la serotonina, en cuanto a la activación límbica y la actividad prefrontal, la dopamina, con los patrones comportamentales de adicción, la norepinefrina, en cuanto a la atención y la cognición, los opioides, que son beta-endorfinas que producen un estado emocional positivo, y el glutamato o GABA, aunque esté en menor medida. También se han estudiado la implicación de la acetilcolina en los estados de disforia y la corticotropina en el estrés severo ante la separación. Pero vamos a hablar de uno de los neurotransmisores importantes, el cortisol. El cortisol se empezó a estudiar más profundamente en el trastorno por estrés postraumático. Estos pacientes presentan un nivel basal bajo de cortisol y una mayor supresión con dosis bajas de dexametasona. Posteriormente, esto se comprobó con personas diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad y el resultado fue muy similar. Esto quiere decir que el receptor glucocorticoide que da la señal a la hipófisis de que se ha segregado suficiente cortisol tiene un umbral muy bajo y no consigue regular la posterior segregación de cortisol en situaciones estresantes. Los pacientes neuróticos tienden a tener unos niveles altos pero estables de cortisol, lo cual se traduce en un estado de ansiedad generalizada, mientras que los pacientes con trastorno límite de la personalidad tienen un nivel basal mucho más bajo, es decir, están en negación y escisión, pero que se hiperactiva cuando hay percepción de estrés, es decir, un estado de explosión. En resumen, ¿qué pudiéramos decir de todo esto que hemos mencionado que a la vista resulta algo complejo? Al igual que otros trastornos psiquiátricos, la etiopatogenia del trastorno límite de la personalidad es muy compleja. En tanto, no es posible explicar su desarrollo en términos monocausales. Por ejemplo, un solo gen no logra explicar todas las alteraciones estructurales cerebrales, o bien una alteración en una determinada región cerebral no logra explicar todos los síntomas. Si bien la heredabilidad es baja, los polimorfismos genéticos involucrados en sistemas de neurotransmisión, como el de la serotonina, determinarían rasgos que confieren vulnerabilidad para el desarrollo de este trastorno. Debido a la diversidad de las manifestaciones psicopatológicas, más sistemas de neurotransmisión deben estar involucrados. Por ejemplo, el del glutamato y su receptor NMDA en fenómenos de aprendizaje y neuroplasticidad. Actualmente, y a partir de los hallazgos en el trastorno límite de la personalidad, se reconoce que el trauma psicológico o social
produciría cambios en ciertas áreas del cerebro gracias a mecanismos epigenéticos y fenómenos de neuroplasticidad del cerebro social. En este sentido, a partir de alteraciones morfofuncionales de determinadas áreas cerebrales, a su vez involucradas en funciones cognitivas, afectivas y de cognición social, podemos entender las distintas manifestaciones psicopatológicas del trastorno limítrofe. Recientemente, Ruocco y colaboradores realizaron una revisión y metaanálisis de estudios de resonancia magnética sumando más de 200 pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad, controlando las comorbilidades psiquiátricas y los psicofármacos. Concluyen que el hallazgo más frecuente de encontrar es la disminución bilateral en el volumen de la amígdala y el hipocampo, rasgo que constituiría un endofenotipo candidato para este trastorno. Sin embargo, la falta de estudios longitudinales con neuroimágenes en este grupo de pacientes dificulta la correcta ponderación de las alteraciones cerebrales en la patogénesis de esta condición. En conclusión, los estudios sobre neurobiología y correlatos cerebrales, tanto estructurales como funcionales, en el trastorno límite de la personalidad, permiten entender las manifestaciones psicopatológicas características, pero todavía tienen limitaciones debidos a diseños de corte transversal y la gran heterogeneidad en la comorbilidad de este trastorno. Tomando en cuenta la evidencia disponible en neurobiología, no es posible concebir la etiopatogenia del trastorno limítrofe como resultado meramente de la herencia genética. Particularmente las áreas cerebrales afectadas son especialmente sensibles al estrés y al trauma. Es sabido que ciertos genes proveen riesgo y vulnerabilidad ante eventos traumáticos y no se correlacionan con síntomas en forma directa. Integrando la evidencia de los factores psicosociales y de la investigación en neurociencias, se puede comprender la etiopatogenia del trastorno limítrofe de la personalidad como el resultado de un proceso dinámico y multifactorial, determinado por el interjuego de factores tanto genéticos como ambientales. Es decir, todavía nos falta mucho por entender, pero vamos avanzando. Hasta aquí llegamos el día de hoy en Psicológicamente. Yo soy Ileana Treviño y te espero en el próximo episodio. Muchas gracias.